Esta es la pregunta que pone a huir a Luis Toro y a todos sus discípulos. Y la hacemos desde aquí, desde Guatemala. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a escuchar, mis hermanos, unos apartes de lo que dice el señor Luis Toro acerca de la iglesia verdadera. Y vamos a hacer una pregunta a él y a sus discípulos y a todos los sacerdotes. Vamos a ir aquí también en Guatemala a preguntarle a los sacerdotes esta pregunta que le vamos a hacer, pero vamos a escuchar primero lo que Luis Toro dice acerca de la iglesia verdadera, que dicen que son ellos. Ellos dicen que son evidentemente ellos. Escuchemos esto, por favor. Vamos, atentos, denle me gusta y compartan, por favor. Compártalo a su amigo católico y póngalo a oír con esta pregunta. Pero escuchemos primero esto. Mentira más grande de la iglesia. La mentira más grande, la más grande que tienen los protestantes, es decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Esa es la mentira más grande. Y eso lo repiten, pero sin, así como se llama, descaradamente. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué lo dicen? Porque el católico no sabe que Cristo fundó una iglesia. ¿Y por qué más lo dicen? Porque si ellos logran hacerle creer al católico que Cristo no fundó ninguna iglesia, entonces el católico se queda sin iglesia y ellos vienen y lo agarran y se lo llevan para la de ellos. Cristo no fundó ninguna iglesia. Pues si Cristo no fundó ninguna iglesia, yo puedo estar allí, yo puedo estar allá, yo puedo estar allá. Hay una opción que yo me vaya con ellos. Pero si Cristo fundó una iglesia, el católico dice, pues es la católica, no me salgo de aquí. Ellos tienen que decir, Cristo no fundó ninguna iglesia. Sí, ¿qué significa la iglesia? Y es lo mismo estar en la iglesia católica que estar en una iglesia protestante. Es lo mismo. Ya verán que no es lo mismo. Observen algo. Observen cuando Cristo toma la decisión de fundar una iglesia, que significa una congregación. En San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3, 13, hay la decisión firme de Jesucristo de fundar una iglesia, 3:13. pero todavía no dice la palabra voy a fundar una iglesia, sino el contenido. ¿Qué es una iglesia? Iglesia es una congregación, una congregación. Pues Cristo va a ser una congregación, va a fundar su iglesia. Ponga cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Miren. Aquí está. Vamos a quitarle la máscara a los protestantes que dicen, todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, ¿por qué dice la Biblia aquí? Llamó a los que él quiso. No sé si ustedes observan, pero pongan la lupa. Llamó a los que él quiso significa eligió. Llamó a los que él quiso significa usted no. A los que él quiso. Hay una elección, hay un querer. No dijo, Jesucristo pasó por el mundo, predicó y no llamó a nadie, sino que aquel que quiera, pues agarra y predica, agarra la Biblia y enseña a su manera, pero Jesucristo no fundó ninguna iglesia. No. Primer detalle, llamó de entre tanta gente a los que él quiso. Es un querer, es la voluntad de Jesucristo. Hay un querer, una voluntad de Jesucristo, que haya un grupo de personas que pertenezcan a su iglesia para ir conquistando más gente. Ponga cuidado, dale. Y se reunieron con él. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. ¿Qué significa? Bueno, hemos hecho esta pregunta. La pregunta ¿es la iglesia romana, la de hoy, la iglesia católica romana, la misma iglesia romana de la Biblia? Hemos hecho esa pregunta.
y se la hacemos a Luis Toro. ¿Es la misma iglesia romana de la Biblia, la que Pablo le escribe su carta a los romanos? ¿Es la misma? Vamos a mirar qué nos responden. Vamos a mirar qué nos responde un discípulo de Luis Toro. Escuchemos lo que nos responde. Vamos a escucharlo. La misma de los apóstoles. Ya les que más, ¿cómo le va? Sí, la iglesia cristiana católica apostólica y romana es la misma de los hechos de los apóstoles. Lo que pasa es que es la misma de los hechos de los apóstoles, dicen ellos. La iglesia romana, recordemos que la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, la iglesia de Luis Toro. Y dicen ellos, he escuchado mucho esto decirlos a ellos, que es la misma iglesia. Le dicen a nosotros, o he escuchado a algunos apologistas católicos decir, nuestra iglesia aparece en la Biblia, la iglesia de Roma. Pero usted se ha colocado a mirar si es la misma. Vamos a mirar algo, miremos la carta a los romanos y vamos a mirar que la carta a los romanos identifica que no es la misma iglesia. Vamos a mirar por qué. Primero, la carta a los romanos, cuando usted la lee, evidentemente habla de Jesús, pero habla de Jesús en sus tres manifestaciones. Hijo, primeramente, Padre y Espíritu. Esa es la carta a los romanos. Habla de Jesús como Hijo, sí, como el Padre, sí, y como el Espíritu. Cosa que no creen la iglesia romana de hoy, porque la iglesia romana predica que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de la carta a los romanos, Pablo le escribe y le creen y lo creen que Jesús es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Leamos. Pablo presenta a la iglesia en Roma a Jesús como el Hijo. Capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido, escuche bien, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vemos a Jesús presentado como el Hijo por Pablo a la iglesia en Roma. ¿Bien? ¿Sí? Entonces me dirá algún católico romano, nosotros también creemos lo mismo. No, usted no cree lo mismo. Ustedes creen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, no como dice la Biblia, porque la Biblia dice acerca de su Hijo que él había prometido, como en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando usted lee esto, va a encontrar que Jesús, como Hijo de Dios, es según las Santas Escrituras. Dice allá, por favor, vamos a leer, leamos, primer libro de Samuel, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 7, perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Aquí presentamos, según las Escrituras, Jesús es el Hijo de Dios por ser el Hijo de David, no por ser otro Dios ni otra persona divina. Miren, capítulo 7, verso 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Por eso Jesús es Hijo de Dios conforme a las Escrituras, al ser el Hijo de David, es decir, viniendo de la simiente de David, como hombre, Jesucristo es Hijo de Dios. En el Salmo 89 también podemos leer esto, cuando nos dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Hablando de Jesucristo como el Hijo de David. Él me clamará, no como otra persona divina. Salmo 89, leamos por favor. Vamos a leer. Salmo 89, el verso 25 dice: así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Jesucristo es Hijo de Dios al ser descendiente de David, no porque era el Dios Hijo. Esa es la diferencia entre la verdadera iglesia romana y la iglesia apóstata, que se tomó el nombre de Iglesia de Roma y dice que es la misma iglesia de los apóstoles romana. No, nosotros creemos la verdadera iglesia
que es apostólica y romana, ¿no? La verdadera iglesia apostólica romana cree que Jesucristo es Hijo de Dios conforme a las Escrituras. No conforme a lo que dicen los curas. No. Esto es un plagio que hizo la iglesia romana. Se robó el nombre y dice, no, nosotros somos la verdadera iglesia en Roma. ¿Pero ustedes creen esto? Evidentemente no. Segundo, Jesucristo es presentado como el Padre. Sí, señores, como el Padre. Capítulo 9, verso 5, o vamos a leer del verso 1 de la carta a los romanos, dice, por esto digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que dice aquí, porque si era yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, Pablo en este texto está demostrando que Cristo es Dios, pero no dice que es el Dios Hijo. Pero entonces mira el católico romano. Nosotros también creemos que Cristo es Dios, ¿sí? Pero resulta que ustedes creen, según lo que ustedes dicen, que Cristo es Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Ustedes creen que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas. Cuando Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 20, vamos a leer 3:30, perdón. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la circuncisión. Él que justificará. Y el que justifica es Cristo. Dice la Biblia. El que justifica es Cristo. Por lo tanto, Pablo decía que Jesucristo es ese Dios que es uno, único, uno. Por eso dice Dios es uno. Y habla de Jesucristo como ese Dios que es uno. Recordemos que en otras cartas, por ejemplo, Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 4, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ese Dios para Pablo, ese Dios que es uno, el cual justificará por medio de la fe a las personas, ese único Dios es Jesús, el Cristo. Porque dice aquí, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y presenta aquí mismo a Jesucristo como el Padre. Miren, ¿sí miran? Capítulo 9, verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿De cuál Dios está hablando? De Cristo, que es Dios por encima de todas las cosas y solamente hay un Dios. Dice Pablo en la carta a los romanos, solamente un Dios y ese Dios es Cristo. Esto no lo creen los romanos de hoy. Los que se hacen llamar apostólicos y romanos no lo creen. Dios es uno en tres personas diferentes y distintas, dicen ellos. Y eso lo dicen es porque en su catecismo está. Pero en la Biblia dice que Dios es uno y ese Dios es Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y es el Padre. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Jesucristo es el Padre. Miremos, y lo confirma el verso 26, donde nos dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Recuerde bien, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Primera de Timoteo 4:10, para Pablo, ¿no?, que está escribiendo la carta a los romanos, dice que el Dios viviente, dice, es porque esperamos en el Salvador. Primera de Timoteo 4:10, esperamos en el Salvador, esperamos en el Dios viviente, dice Pablo, esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres. El Dios viviente es el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Tito 2:13, el Salvador es Jesucristo. Él es el Salvador. Y dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Jesucristo es el Dios viviente porque es el Dios por encima de todas las cosas, el cual es el Padre. Si usted lee Deuteronomio capítulo 5, verso 26, vamos a mirar allá. Deuteronomio 5:26, leamos, por favor. Vamos a leer, acompáñenme, 5:26. Leamos. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros lo hemos oído? ¿Quién es el Dios viviente? El verso 24
nos dice que ese Dios que habla del medio del fuego es Jehová. Y dijisteis, he aquí Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y Dios vive. Él es el Dios viviente. Y según esta escritura, o según el libro de Deuteronomio, ese Dios que es Jehová, el cual es el Dios viviente, es el Dios que es uno. Y Pablo dice que ese Dios que es uno es Cristo. Y miran, que ese Dios que es uno porque no hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y es el Padre. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, no es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Por lo tanto, Jesucristo es el Dios viviente, aquel que dijo que él mismo que hablaba vendría y nos salvaría. Y por eso es el Padre. Pablo lo está llamando implícitamente, lo podemos entender en el texto que es el Padre. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Jesucristo, el Dios viviente, él es nuestro Padre. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios 6:16, como Dios dijo, ¿cuál Dios? Solamente hay un Dios, el Padre. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál fue ese Dios que vino y habitó entre nosotros? Jesús es su nombre. Por lo cual dice, allí mismo Jesús le dice a Pablo que él es el Padre. Por lo cual dice, salid de allí, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, el Señor. Lo dice el Señor. Y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso que vino y habitó entre nosotros, el cual es el Padre. ¿Sí mira? Entonces Pablo aquí nos está mostrando a Jesús como Dios, y para Pablo solamente hay un Dios, el que justificará, y el que justifica es Jesucristo. 2, lo muestra como el Hijo, según las Escrituras. 3, lo muestra como el Dios viviente, el cual es el Padre. ¿Sí mira? El único Dios está por encima de todas las cosas. Esto no lo creen los romanos de hoy. Por lo tanto, no son la misma iglesia. 3, muestra a Jesucristo como el Espíritu. Como el Espíritu. Capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy leyendo la carta a los romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira lo que dice. Habla del Espíritu. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando del Espíritu. Y Pablo dice que solamente hay un Espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Pablo en la carta a los Efesios dice, un Señor, un Espíritu. ¿Sí? Un espíritu, Pablo habla en la carta a los Efesios. Léalo, por favor, lea todo esto. Un espíritu, solamente hay un espíritu. Pero Pablo dice que ese que es el espíritu es Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo, el cual también es el Padre. ¿Sí, mira? El espíritu. Capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. ¿Sí, no? El espíritu. Dice, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces miremos, Pablo muestra a Jesucristo como el Hijo, sí, como el Padre, sí, como el Espíritu, sí, y solamente hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ese Jesucristo, muestra a Pablo a Jesucristo como Dios, como el Espíritu y como el Hijo. Lo muestra como el Padre, el único Dios. Entonces, los romanos no creen esto. Ellos dicen que son el mismo, pero no son la misma, ¿no? Porque Pablo muestra a Jesucristo como el único Dios. Dios que fue manifestado como Padre, porque Él es el Creador, que es manifestado como Hijo, porque vino a redimirnos, y Dios en el Espíritu que vino en la regeneración del ser humano, el que nos regenera, nos transforma, nos cambia, ¿no? Para que vivamos una vida en el Espíritu. Ahora, tampoco pueden ser la iglesia romana de hoy, los católicos de hoy, que la iglesia romana, tampoco pueden ser la iglesia de Cristo o la iglesia de Roma. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque el bautismo de ellos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Texto que según las propias Biblias romanas, las Biblias católicas, ellos mismos introdujeron en la comunidad primitiva, ¿no? Estoy hablando con pruebas. La Biblia de Jerusalén, nueva edición,
en nota Mateo 28:19, dice que este bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue, dicen ellos, fue dado posteriormente en la comunidad primitiva. La Biblia, nuestra Sagrada Biblia, también de católica, dice que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue introducido, se introdujo, dice allí, cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad. Dice que es evidente que los hechos de los apóstoles hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Y fue la iglesia en Roma, que Pablo testifica que la iglesia en Roma, juntamente como Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Leámoslo, capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús. La iglesia en Roma fue bautizada en el nombre de Jesús, porque ese es el bautismo apostólico, ¿no? Ese es el bautismo apostólico. Ahora, la iglesia romana de hoy no es bautizada así. Es más, no es bautizada para el perdón de los pecados o para sepultar sus pecados. Son bautizados que para hacerlos parte de la iglesia católica, pero no hay perdón de pecados porque bautizaron a un niño, no hay perdón de los pecados allí, ¿no? El bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados y es para resucitar una vida nueva. Por eso los católicos romanos de hoy no son la verdadera iglesia romana de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que creen en una Trinidad, lo cual no predicó Pablo. Cuando Pablo predicó o le enseñó a la iglesia en Roma, o la iglesia en Roma sabía muy bien que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu. La iglesia en Roma fue bautizada en el nombre de Jesús y fue regenerada a una vida nueva por medio de ese bautismo, por el perdón de los pecados y por la recepción del Espíritu Santo, cosa que la iglesia romana de hoy no tiene. Dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La iglesia en Roma era santa, y eso lo dice Pablo en su carta aquí en el capítulo 1, verso 6. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y le está hablando a la iglesia. La iglesia romana de hoy no es santa, no ha sido regenerada, sus pecados no han sido perdonados, no han sido sepultados en el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y no han sido nacidos, regenerados en una nueva criatura que no viva para el pecado, ¿no? Porque usted ve los católicos de hoy, la iglesia romana de hoy, borrachos, delincuentes, afeminados, mentirosos, fornicarios, adúlteros, y van cada 8 días a confesar sus pecados y ya. La iglesia en Roma no hacía eso. Punto número 4. Vamos a mirar. Punto número 4. La iglesia en Roma no adoraba, veneraba criaturas. No veneraba criaturas. Es decir, no tenía la costumbre de venerar, como dicen ellos, que veneran. La iglesia romana de hoy venera las criaturas, es decir, a Pablo, Pedro, Juan, a María. La iglesia en Roma no hacía eso. Mire lo que le dice Pablo a los romanos de la iglesia de Roma. La iglesia en Roma no veneraba a María. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen.
Tienen allí colgado y que un Cristo. Y Cristo es Dios por encima de todas las cosas, el cual es el Padre, el único Dios, el cual es Espíritu. Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando el mandamiento dice, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra. No te postrarás a ella, ni la venerarás, o la honrarás, o le rendirás culto, como es la traducción literal. ¿Y qué hizo Roma? La iglesia en Roma no tenía esto. Dice que los hombres cambiaron, hombres que se hicieron necios, profesando ser sabios se hicieron necios, pero dice que Dios les revela las cosas invisibles de él, su eterno poder, ¿verdad? Se hacen claramente visibles de la creación. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, la gente, la iglesia, esta iglesia apóstata, la iglesia que se toma el nombre de romanos, se los toma, se los roban, así como se robaron el nombre de cristianos, así como se robaron el nombre de católicos, también se roban el nombre de apostólicos y se roban el nombre de romanos. Que porque la iglesia de ellos es esta. No. Dice, porque habiendo conocido a Dios, porque ciertamente saben quién es Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Están envanecidos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios que Él es uno, único y solo, no hay otro además de Él. Esa es la verdad de Dios. Verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de Él. Esa es la verdad de Dios. Ellos la cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál mentira? Dios es uno en tres personas diferentes y distintas. ¿Quién cambió eso? La iglesia de Roma, la de hoy. No esta. Esta iglesia cree, la iglesia de la Biblia romana, cree que Dios es uno y no hay otro además de Él. Eso es lo que Pablo les enseñó. Y ellos lo confesaban. Pero ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mira lo que dice aquí. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron primeramente la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, diciéndole a la gente que esa imagen es Cristo. Y segundo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. María es criatura, y ellos la veneran. Y venerar es honrar y rendirle culto. Pablo es criatura, Pedro es criatura, Juan es criatura, y los veneran y le rinden culto. Por lo tanto, no son la verdadera iglesia. Por estos 5 puntos que hemos visto. Primero, la verdadera iglesia romana predicaba la unicidad de Dios. Jesucristo es el único Dios. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, la verdadera iglesia romana era bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia romana de hoy predica que hay un Dios en 3 personas, lo cual no predicó la iglesia romana de la Biblia. La iglesia romana de hoy predica que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para hacer a esas personas, añadirlos a la iglesia de ellos, cuando la iglesia romana de la Biblia bautizó en el nombre de Jesús. Tercero, bautizaban en el nombre de Jesús para que en ellos viniese la regeneración, el perdón de los pecados y resucitasen por medio del bautismo en el nombre de Jesús una vida nueva que agrada a Dios, crucificando el cuerpo pecador y ya no obedeciendo ni en sus miembros, dice Pablo en Romanos capítulo 6. No obedeciendo en sus miembros, no. Pablo dice que no, dice aquí, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La iglesia en Roma era santa. La iglesia de la Biblia. La iglesia de Roma hoy no. No han muerto al pecado, no han sido regenerados, viven una vida presentando sus miembros al pecado, a la fornicación, al adulterio, al alcohol, a las borracheras, a las orgías y a todo eso, a la mentira, ladrones, mentirosos, de todo, como éramos nosotros antes de venir a Cristo. La verdadera iglesia
se regenera en el bautismo en el nombre de Jesús y en la recesión de su espíritu. Por lo tanto, señor Luis Toro, la verdadera iglesia romana, apostólica de hoy, es la iglesia del nombre. Esa es la verdadera iglesia. Ustedes son una iglesia que se robaron el título apostólica y romana. Se la robaron. ¿Sí? Yo espero que algún amigo católico pueda discutirme esto y mostrarme que sean la verdadera iglesia romana. Por la Biblia, claro está, por la Biblia. Los espero. No se olviden, mis hermanos, por favor, compartir este estudio, compártalo, denle me gusta y apóyenos llevando los libros. Tenemos un libro muy bueno sobre el catolicismo, catolicismo al descubierto. Llevo los libros, La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad y el libro Escatología 1. Llame para pedir su libro si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57 318 436-0745. Me llama, con mucho gusto le doy más información acerca de los libros. Bueno, no se olviden, denle me gusta, compartan el contenido, compártale esta conferencia a su amigo católico y dígale, mire, ustedes no son la verdadera iglesia romana, no, la verdadera iglesia apostólica, romana, somos los del nombre, somos nosotros. Pobrecitos, ¿no? Bueno, pero hay que sacarlos de la ignorancia. Dios les bendiga. Hasta la próxima.